Listo. Muy bien. Simple recuento anatómico y sobre todo enfocándonos a la región lumbar, pues es la vértebra lumbar es la que va a tener mayor área, bueno, va a ser el cuerpo vertebral más amplio y más grande, ya que pues en esta región de la columna vertebral es donde más soporte del peso vamos a concentrar, ¿sí? En cada una de estas porciones es importante identificarlas, ya que, como veremos más adelante, van a haber muchas patologías que pueden no necesariamente ser, por ejemplo, hernias de disco, etcétera, pero pueden sí contribuir a tener clínicamente datos de radiculopatía, ¿no? Entonces, ya desde la cuestión ósea, pues identificar simplemente los pedículos que entre el cuerpo vertebral y las apófisis transversas, pues están los recesos laterales, ¿no? Ya veremos ahí la relación que tienen las salidas de las raíces nerviosas de la médula espinal, ¿no? Por ejemplo. O las facetas, ya sean superiores o inferiores, que aquí vemos, bueno, voy a poner mi apuntador. Pero bueno, sí se ve mi mouse. Aquí están las articulaciones facetarias, ya sea desde la porción superior del cuerpo o de la vértebra inferior o de la faceta superior perdón, la faceta del cuerpo vertebral inferior y del superior, ¿de acuerdo? Aquí simplemente en una imagen lateral vamos a ver los agujeros de conjunción, que básicamente es el espacio que se crea entre la articulación intervertebral, dada por la articulación también facetaria, y en estos espacios van a emerger las raíces nerviosas. Aquí siempre tenemos que referirnos a las raíces nerviosas, no nervios periféricos como tal. Otras estructuras que van tomando parte en este juego pues, son también los ligamentos, en especial el ligamento amarillo, ligamento longitudinal posterior o cualquier ligamento o estructura ya de este tipo que esté dentro del canal de la médula espinal, del canal raquídeo. Los otros, pues bueno, aunque son como el supraespinoso, interespinoso, son importantes, sin embargo, estos no necesariamente nos van a causar problemas como de tipo radicular. Pueden ser causas de dolor, sin embargo, no necesariamente asociados a radiculopatía, ¿no? Entonces, como recordatorio, simplemente considerar qué otras estructuras en el canal podemos considerar que toman o son parte de este juego. Aquí nada más el aporte vascular por medio de la aorta abdominal a través de todo el trayecto de la columna vertebral. Y bueno, sus perforantes o ramas, tanto periósticas, centrales, posteriores, que cada una de ellas pues, van a estar administrando el flujo sanguíneo y manteniendo la estabilidad de la estructura ósea. Obviamente, como cualquier otra estructura vascular, esa también es una consideración como causa, ¿no?, del dolor. Es muy frecuente que en cuestiones agudas, aunque no son muy frecuentes, las vasculares, pues esos pueden ser una opción, ¿no? Muy bien. Aquí nada más, a pesar de que a pesar de que puedan haber causas de dolor o lumbalgias, ya veremos cómo es que algunas condiciones pueden tener o acompañar déficit neurológico como tal. Normalmente van a ser por compromiso, o sea, por contigüidad, por ocupamiento del canal raquídeo. Sin embargo, pues nada más aquí tener considerado que además del compromiso nervioso que pueda tener cualquier estructura que de forma adyacente pueda comprometerlo, también al mismo tiempo vamos a estar comprometiendo la cuestión vascular de la médula espinal, ¿no? E inclusive en algunos casos, aunque no es muy frecuente, poder tener síndromes medulares. Muy bien.
Otras estructuras que juegan un papel importante, pero afortunadamente o clínicamente nos dan oportunidad de determinar que el pronóstico es más leve, es el tema de los músculos paravertebrales o músculos de la espalda, ya que estos, pues por diferentes factores que ya vamos a ir viendo, pueden ser también causa del dolor y no necesariamente ser de mal pronóstico, ¿de acuerdo? Ya que en algunos de estos, o en su mayoría, pues no hay déficit neurológico, no hay dolor irradiado, entre otras cosas. En algunos casos, eso sí, pueden haber contracturas muy severas que, como ya sabemos, los trayectos de las raíces nerviosas y posteriormente los nervios periféricos van a tener que siempre estar penetrando los músculos. Entonces, de esa forma, en algunos casos en donde hay contracturas muy severas, pues pueden dar inclusive como falsas ciáticas, ¿de acuerdo? Ahora, otras estructuras que vale la pena aquí considerar, o bueno, recordar, como ya les comentaba, la relación, por ejemplo, entre el cuerpo vertebral y la faceta, pues dan este espacio que serían los recesos, perdón, laterales, tanto izquierdo como derecho, donde van a emerger los nervios, las raíces, perdón, nerviosas. Como sabemos, la parte anterior nos da el componente motor y la parte posterior nos da el componente sensitivo, y una vez que se fusionan se genera la raíz nerviosa y hasta después podemos hablar del nervio periférico, ¿no? El compromiso obviamente aquí es raíz nerviosa. Ahora, aquí es importante considerar, no sé si ustedes recuerdan hasta dónde llega la médula espinal. S1, ¿quién más? ¿Quién más? Sí, acabo, pero ¿a qué nivel de lumbar termina la médula espinal y empieza la cola de caballo? L1. Uh-huh. Exacto. Entonces, realmente la imagen, por ejemplo, de aquí, no podríamos realmente hablar de que estemos en la región lumbar, ¿no? Es algo muy importante porque en un principio, al menos yo me confundía mucho en el aspecto de que cuando vemos resonancias magnéticas, pues queríamos buscar la médula espinal cuando realmente ella no está, ¿no? El compromiso va a ser de las raíces nerviosas, ¿no? Que van a estar viajando a través del canal raquídeo, y no necesariamente solo buscarlos en los recesos laterales, ¿no? Ok, pues bueno, el espacio aracnoideo, ¿qué otras cosas? Bueno, aquí nada más, como les platicaba, si se fijan a este nivel, aunque ya estamos más inferior, pero si se fijan aquí en L1 termina la médula espinal, ¿sí? Por esa razón también las funciones lumbares, como un lugar de seguridad, pues es en esta región, ¿no? Entonces, todo el compromiso que va a ser más frecuente, bueno, no es la cuestión lumbar, no vamos obviamente a encontrar la médula espinal, y el compromiso va a ser de las raíces nerviosas de los, bueno, tanto de las raíces nerviosas cuando estamos hablando de compromisos laterales y que van a comprometer o el ocupamiento del espacio en los recesos laterales o en los agujeros de conjunción, como los nervios periféricos que, por ejemplo, aunque tengamos un compromiso en L3, ya viajó desde arriba L1. Entonces, dependiendo qué tan central o qué tan lateral es la lesión que va a ocupar el canal raquídeo, pues va a ser el compromiso de uno o más nervios periféricos. ¿De acuerdo? Aquí, pues nada más otra imagen muy ilustrativa sobre el final de la médula espinal, el cono medular, ¿sí? Y los nervios espinales cómo van descendiendo y de forma central y se van lateralizando dependiendo su nivel, nada más para tenerlos como consideración, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda?
¿Cuáles son los datos epidemiológicos importantes? La prevalencia de la incapacidad y pérdida de la productividad está presente hasta en un 84%. La prevalencia de la lumbalgia con duración mayor de 2 semanas está en un 14%. La prevalencia de la lumbalgia incapacitante por más de 6 meses del 11%. Es el 1.3% del motivo de consulta ambulatoria. El 12% corresponde a lumbalgia aguda y de estas se resolverá solo del 70 al 90% de los casos. Es porque ya ahorita vamos a ir relacionando cuáles son las posibles etiologías que en su mayoría no van a condicionar la vida o probablemente tampoco la funcionalidad. Del 70 al 90% de estos casos va a haber una recurrencia en un año, y de ellos el 54% en 6 meses. ¿Cuál es la incidencia? El 4% pueden tener un compromiso medular, y esto va a estar como muy asociado en pacientes mayores de 50 años. Normalmente el dolor radicular en un 96% mejora en un lapso de 31 meses. Al menos hablando de cuestiones conservadoras todavía. Del 15 al 40% sufrirá episodios recurrentes en menos de un año. La incidencia del 0.1% de lumbalgia va a ser relacionada a neoplasia. Entonces las condiciones que, si bien es cierto, no las vamos a excluir, realmente representan un porcentaje muy mínimo en las causas de lumbalgia, ¿no? Ya veremos cómo es que hay algunos datos clínicos importantes lo que van a determinar que realmente sospechemos de eso, ¿no? Es raro que la lumbalgia se trate de enfermedad grave, como ya hemos comentado, y algunos estudios de cortes grandes comentan que en atención primaria el 20% refieren dolor crónico y se llevará a cabo un seguimiento hasta de 2 años. Hubo otro estudio de 973 pacientes en atención primaria, en donde el 28% no se recuperó en un lapso de 12 meses. Factores determinantes pueden ser la edad, la disfunción, depresión, dolor persistente, reclamos porque precisamente el manejo a largo plazo, sí, puede ser obviamente un poco tedioso tanto para el médico y el paciente. Pues bueno, eso también puede ser un factor determinante en el pronóstico. Y como tal, ¿cómo podríamos clasificarlo? De forma aguda en menos de 4 semanas, subaguda de 4 a 12 semanas, crónica más de 12 semanas. A pesar de que esto nos pueda ayudar para determinar el tiempo, sin embargo, son realmente los datos clínicos lo que nos van a ayudar a sospechar de tal o cual etiología y por ende apoyarnos de ciertos estudios de imagen. Doctor Daniel, ahí nada más quiero hacer una precisión. Sí, claro. No es que sea yo de la 4T, pero tengo otros datos. Okay. Es en relación a que efectivamente prestarle su importancia a la lumbalgia, pues puede ser tan importante como que es la segunda causa de atención en la consulta, en específico en reumatología. La primera causa es la osteoartritis y la segunda, en este caso, es la lumbalgia. Como bien ya lo comentaste, va a ser tan frecuente como que es la primera causa de discapacidad en los pacientes menores de 45 años. Y pues esto ya te da una idea de qué tan frecuente es la búsqueda de la atención, y que en algún momento, tanto para el reumatólogo como para el ortopedista, como para el médico del deporte, como para el médico en general, pues resulta importante tratar de determinar precisamente si existe o no un componente anatómico que esté ocasionando este problema como tal, ya que pues es la causa de 3 a 4% de discapacidad temporal y hasta 1% de discapacidad total. Es la quinta causa de hospitalización por atención musculoesquelética y la tercera causa de intervenciones quirúrgicas. Entonces, aunado a lo que ya comentaste, probablemente resaltando estos
datos, pues te podrá dar realmente un panorama un poco más amplio de qué tan frecuente, pues no necesariamente necesitas ser reumatólogo ni internista, sino como médico general se te va a presentar un paciente con esta sintomatología. Exacto. Listo. Gracias, doctor. A pesar de que voy a ir puntualizando en cada condición algunos datos clínicos, lo que de forma general podríamos ir considerando es preguntar y hacer semiología de algunos cuadros clínicos o sintomatología, por ejemplo, en cuadros previos, porque lo que mayor determina que el paciente pueda tener un cuadro de lumbalgia es que tenga uno previo, ¿sí? Preguntar sobre la higiene postural de los pacientes, ¿sí? El antecedente de caídas, ya sea en pacientes adultos mayores, como puede ser un ejemplo. Preguntar sobre la localización del dolor y la migración y para ver y determinar si esta lumbalgia puede inclusive tener datos clínicos de radiculopatía, ¿sí? La duración obviamente, del dolor, si fue agudo o relacionado a algún traumatismo, o de progresión más insidiosa o crónica, entre otras cosas. Las posiciones que pueden tanto mejorar o empeorar el dolor. Sí, eso va a ser muy importante para la sospecha de algunos cuadros. Los desencadenantes o lo que detiene el dolor. Porque ahí pueden entrar obviamente las posiciones o inclusive lo que toma el paciente. Si hay o no alteración en la marcha, incontinencia urinaria, sobre todo porque hay ciertos espectros clínicos que pueden haber algún compromiso neurológico como tal, ¿sí? ¿Qué tipos de dolor son importantes como considerar para mejorar nuestra sospecha o describir mejor el dolor y también nuestra sospecha clínica? Es cuando, por ejemplo, le preguntamos al paciente y refiere que el dolor realmente no migra o se exacerba a la palpación realmente de la zona donde genera el dolor. Pues podemos inferir que es un dolor local, ¿no? Por ejemplo. Un dolor referido que puede inclusive, o sea, ser sí una lumbalgia, sin embargo, el proceso que esté condicionando esta lumbalgia no necesariamente es de las estructuras tanto vertebrales o paravertebrales y ser inclusive una circunstancia intraabdominal y ser un dolor referido, ¿de acuerdo? Ya ahí valdría la pena siempre explorar al paciente de forma completa. El origen espinal, ya sea también obviamente despertar el dolor en la región donde lo refiere y que él mismo nos refiera que migra ese dolor hacia las nalgas o hacia las piernas, ¿no? Ya iremos determinando a qué nos puede ayudar a sospecharse. En la radicular suele referir el paciente que es un dolor también, además de la migración del dolor, que es de características afilado, con irradiación, eléctrico o quemante, donde algunos agravantes puede ser la tos, estornudos, contracción abdominal o la sedestación, pero pueden inclusive mejorar en la bipedestación. Ahí es donde vamos a determinar cuáles datos clínicos nos pueden ir ayudando a determinar si se trata de radiculopatía o no. O inclusive pueden haber ciertos datos, ciertas entidades que pueden tener ambas radiculopatía, pero hay algunas que mejoran la bipedestación y otras que mejoran en la sedestación y ahorita lo vamos a ir viendo. En la cuestión muscular, pues bueno, aquí suele ser muy asociado a posturas anormales y podemos inclusive preguntar si hay contracturas paraespinales y bueno, posteriormente explorar al paciente. Eh, en relación a la frecuencia, como aquí vemos, digamos, en relación sí, a la frecuencia, hay algunos puntos clave en la anamnesis que nos pueden ayudar para determinar si se trata o no de cierta condición, para posteriormente determinar qué tipos de estudio de imagen nos pueden ayudar. Por ejemplo, en los esguinces de los músculos lumbosacros, pues, la asociación con traumas, el uso excesivo de
pues todo el aparato musculoesquelético en pacientes de, no sé, atletas de alto rendimiento, o posturas, posturas muy repetidas. Estas se empeoran con el movimiento, obviamente se alivian con el reposo. Podemos nosotros determinar cuáles son los puntos gatillo y obviamente habría sensibilidad muscular. En la espondilosis, que representa un 10%, suelen asociarse en pacientes ya mayores de 40 años, donde puede sí haber irradiación del dolor, empeora con la actividad, extensión o rotación, y normalmente la exploración neurológica suele ser normal. En las hernias de disco, que representan un 5 o un 10%, las que mayormente se suelen afectar son L4, L5, L5S1, en donde el dolor obviamente además de la irradiación, existen parestesias, pérdida de la fuerza, pérdida de reflejos osteotendinosos, la dirección, movimiento preferencial. Esto es muy importante ya que inclusive vamos a comentar un método diagnóstico y terapéutico que se llama método Mackenzie, que nos puede ayudar mucho a asociar tanto la respuesta terapéutica y el pronóstico de las condiciones que causan la lumbalgia, ¿no? La compresión medular por fractura, obviamente asociado a traumatismos, dolor crónico, deterioro funcional, esto empeora con la flexión, puntos gatillo, y algunos pues, datos importantes que nos pueden hacer sospechar cuando tenemos enfrente una compresión medular por fractura, pues es obviamente la edad y el uso crónico de esteroides o osteoporosis, ¿no? Como causas metabólicas. La espondilolistesis, que representa un 3 o un 4%, con también la clínica de irradiación a las nalgas, músculos posteriores, parestesias, entumecimiento, debilidad. Esta suele ser la más frecuente, comprometida, la L5. La estenosis raquídea, que también a pesar del porcentaje es importante, ya que en ellas también puede existir el compromiso del sistema nervioso con debilidad, hipoestesia fluctuante que alivia con el reposo. Y ahorita veremos otros datos clínicos. El síndrome de la caudequina con debilidad progresiva, incontinencia urinaria o fecal, ya que esta va a comprometer no solo una, sino varias raíces nerviosas. Algún proceso infeccioso, sobre todo si tenemos la asociación de algún procedimiento quirúrgico en menor de 12 meses. El uso de drogas intravenosas, cirugía de columna, etcétera, ¿no? Y también la malignidad, aunque es un porcentaje menor, como ya habíamos comentado, pues suele ser también una entidad que tenemos que considerar. También como datos muy generales, porque lo vamos a ir viendo conforme pasa la presentación, en la inspección también va a valer mucho la pena considerar si el paciente está con hiperlordosis, si hay datos de escoliosis, abultamientos, sobre todo en espasmos musculares, la asimetría, inclusive pedirle al paciente que si es posible, pues vigilar su marcha para tanto sobre sus dedos o sobre sus talones para reproducir ese dolor. Si bien es cierto, no, aunque son datos importantes clínicos para explorar, no van a ser los más determinantes. Ahí te voy a interrumpir un poquito, doctor Daniel. Adelante. Normalmente en reumatología tratamos de dividir el dolor en dos grandes grupos. Uno que es el mecánico, que es el más frecuente, y otro que es el tipo inflamatorio. Y estos precisamente en la anamnesis van a tener ciertas características en específico. Por ejemplo, aquel dolor que es más frecuente en las noches o en las madrugadas es de característica inflamatoria. Aquel dolor o aquella persona que se levanta sin dolor y conforme avanza el día y tiene más actividades y el dolor va en aumento, diríamos que en este caso sería de tipo mecánico. Aquel dolor que se acompaña de rigidez matutina, que se levanta en la mañana y siente que todas sus articulaciones están pegadas y para empezar el movimiento le cuesta trabajo, se dice que es de tipo inflamatorio, a diferencia de
del tipo mecánico en el cual no se presenta rigidez matutina. Si bien, bueno, tú ya lo has comentado, que en la lumbalgia las causas más frecuentes y sobre arriba del 70-80% son de tipo mecánico, pero estas situaciones que también debemos de preguntar a la hora de hacer la anamnesis, nos podrían ya ir orientando hacia otro tipo de patología, en este caso no mecánica. Listo, Doc. De acuerdo, muchas gracias. Algunos datos en la exploración física, pero ahorita también lo vamos a ver más adelante, pero son importantes explorar, sobre todo en la sospecha de radiculopatía, es la atrofia muscular, la disminución de los reflejos osteotendinosos, inclusive la presencia de síndrome medular, la fluctuación de la fuerza y el déficit neurológico focal. Ahorita describimos las características principales. Un dato en la exploración que nos puede ayudar mucho en la sospecha de este compromiso o la presencia de radiculopatía, que como bien hemos comentado desde antes, no va a ser solamente, por ejemplo, la hernia de disco lo que puede condicionar la radiculopatía, ¿no? Pueden haber múltiples circunstancias que son las que pueden generar este dato clínico, ¿sí? Y por ende hacernos sospechar de una condición más importante, ¿no? Normalmente vamos a explorar la elevación de la extremidad inferior, en especial la SEC, bueno, es la que normalmente de principio utilizamos, en donde vamos a pedirle al paciente, bueno, de forma pasiva vamos a elevar la extremidad en la que él refiere el dolor. Sí, normalmente cuando estamos haciendo esa exploración estamos en la extensión, estamos valorando L5, S1 y el nervio ciático, ¿sí? Normalmente la elevación debería de llegar hasta 80 grados sin representar el dolor. Ahora, más allá de describir las características del dolor, lo más importante es que vamos a tener, o sea, lo que más nos va a ayudar para saber si es positivo la exploración, además de reproducir el dolor antes de los 80 grados, va a ser, o 60 grados mejor dicho, va a ser reproducir el dolor que refiere el paciente, ¿sí? O sea, que el paciente vuelva a describirnos las molestias. Si el dolor suele ser diferente al que el paciente nos está refiriendo en la anamnesis o en el interrogatorio, puede bien no ser realmente la cuestión de la radiculopatía y nosotros ahí estar generando pues simplemente un dolor diferente. Entonces lo que más nos va a dar confianza para ver si estamos ante una prueba positiva es la reproducción del dolor referido del paciente. Este suele tener una sensibilidad del 80% y una especificidad del 40%. Y cuando utilizamos Bragard, también aquí estamos valorando porciones más superiores de las raíces nerviosas o inclusive el plexus lumbosacro, las cuales pues son, es importante en donde también al mismo tiempo de estar utilizando, perdón, aquí es la SEC todavía, lo único que se agrega aquí en la valoración para tomar en cuenta que estamos también explorando L2, L4 y el plexo lumbosacro es la dorsiflexión, ¿ok? También es positivo ya que podemos reproducir el mismo dolor con la irradiación que refiere el paciente en el interrogatorio. Una vez más, comenta la literatura que tiene una sensibilidad menor y una especificidad mayor que la C por sí solo. ¿De acuerdo? Muy bien. Realmente en las lumbalgias, ¿qué va a ser lo determinante? ¿O cuándo vamos a pedir paraclínicos? Si bien es cierto, como ya hemos comentado, por epidemiología o por las características del dolor que también el doctor comenta, muchas de ellas se van a tratar de cuestiones mecánicas y no necesariamente condiciones importantes que nos hagan sospechar en cuestiones estructurales, por ejemplo, que comprometan el canal raquídeo o hernia de disco, entre otras cosas. Pero cuáles sí serían algunos datos que, aunque no son, o sea, la presencia pueden
ayudarnos a tomar la decisión de tomar algún estudio de imagen, ya que de forma rutinaria no se hace con cualquier lumbalgia, ¿sí? Como bien comentaba el doctor, un dolor que empeora durante la noche o al acostarse, historia de cáncer, historia de infección, ya sea tanto de pulmón, de vías urinarias o la piel, traumatismos, la presencia de incontinencia, la edad mayor de 70 años, el uso crónico de glucocorticoides, déficit neurológico agudo, la presencia de fiebre, pérdida de peso, una masa abdominal rectal o pélvica, pues son algunos datos que nos pueden ayudar a tomar la decisión de pedir o no estudios de imagen, ¿sí? Antes de pasar a los estudios de imagen, quise también agregar aunque es un artículo un poquito viejito, vale la pena ya que nos ayuda como a tratar de determinar cuáles son los datos clínicos a forma de algoritmo, ver si se trata de un dolor lumbar mecánico simple, con radiculopatía, de una patología seria o inclusive de un espectro más psicológico, ¿de acuerdo? En el algoritmo lo vamos a ver determinado con el número 1, 2, 3 o 4 respectivamente. Y, por ejemplo, aunque no voy a mencionar todos, pero esto lo voy a dejar aquí a la mano para todos nosotros, si les funciona. Pero, por ejemplo, el paciente tiene dolor y además de la lumbalgia tiene un dolor asociado, por ejemplo, que irradia hacia la pierna, ¿no? Si el dolor es asociado a entumecimiento, debilidad, por ejemplo, eso nos puede ir dirigiendo hacia otros datos clínicos que podemos ir buscando. Y si, por ejemplo, tiene una irradiación que coincide con un dermatomo, aquí nos dice 3, y el 3, como habíamos comentado, significa una lumbalgia por una probable patología seria, ¿no? Entonces, más allá de que aquí ya determinemos el diagnóstico, ya estamos sospechando que realmente se trata de algo más serio, y por ende determinar la necesidad del estudio de imagen, ¿de acuerdo? Normalmente, bueno, este algoritmo nos ayuda a valorar quiénes realmente necesitan estudios de imagen y quiénes no. Bueno, lo voy a dejar aquí para todos nosotros. Está bastante bien. Para continuar en la presentación. Ahora, a pesar de que en esta diapositiva, bueno, aquí me faltó agregar la bibliografía, me disculpo. En esta diapositiva vale la pena, ya que en un artículo comentan que el método McKenzie es tanto de apoyo diagnóstico como terapéutico y nos ayuda también a volver a subclasificar al paciente en diferentes síndromes. Por ejemplo, aquí los clasifica en 4 básicamente, en relación a las características del dolor y los hallazgos y resultados de la misma terapia de rehabilitación física. O sea, podemos ya tener un paciente que, si bien es cierto, ya lo tenemos clasificado, ya lo tenemos diagnosticado, sin embargo, a veces por la no necesidad de un principio de tomar estudios de imagen, lo mandamos a fisioterapia al paciente, y si, por ejemplo, los hallazgos o los resultados de la fisioterapia son positivos, que ahorita vamos a describir como cuáles serían las características principales, pues bueno, podríamos continuar, ¿no? Sin embargo, hay otros en donde existe un empeoramiento de la clínica con la rehabilitación física, y ahí valdría la pena volver a considerar cuál es el diagnóstico, realizar estudios de imagen. Y, por ejemplo, en el primer síndrome, lo más importante, que aquí lo represento, es realmente encontrar, bueno, describen algunos como si el paciente tuviera una sensación de rigidez, precisamente matutina, y además una alteración en las articulaciones, en donde el dolor puede producirse con diferentes posturas. Me faltó agregar, pero les voy a agregar al grupo un video de ¿cómo se llama? De las posturas del método McKenzie, para que podamos ahí ver
cuáles de estas pueden ayudar en la lumbalgia o en dolor tipo lumbalgia, y que todas ellas entren en el método Mackenzie para poder subclasificar al paciente de esta forma. En el primer síndrome, o en relación a este método Mackenzie, lo más importante son dos datos clínicos, que uno es la centralización y otro es la dirección de preferencia. Por ejemplo, normalmente el paciente, si llega con la clínica de lumbalgia con irradiación a la extremidad inferior, de un lado o de otro, cuando se interviene al paciente de forma, o sea, con el método Mackenzie, con la rehabilitación física, y tenemos la disminución de forma progresiva del dolor de distal hacia proximal, quiere decir que en el manejo está mejorando el paciente, ¿sí? O sea, o tendríamos que tener la confianza de que realmente está mejorando el paciente, ¿no? De otra forma, por ejemplo, o sea, se le llama, creo que periferización, o bueno, cuando se genera una circunstancia, por ejemplo, contraria a la centralización, o sea, periférica, en donde, por ejemplo, si el paciente está con rehabilitación física y ya originalmente tenía la clínica de lumbalgia con irradiación a la extremidad inferior, pero el paciente refiere que ya no tiene dolor en la nalga o en el muslo, pero todavía tiene dolor en la pantorrilla o en la cara externa del pie, quiere decir que está empeorando realmente la terapia física, ¿sí? O sea, son como datos clínicos que no son importantes, porque bien el paciente puede decir, pues yo ya mejoré del dolor en el muslo o en la nalga, todavía tengo la lumbalgia y todavía tengo algo de dolor en la pantorrilla, y ahí la terapia física realmente no está funcionando y valdría la pena considerar continuarla, ¿sí? Por ejemplo, otro dato clínico de centralización y que sí es de buen pronóstico, a pesar de que la clínica aún esté presente, es que una vez más el dolor esté regresando de distal hacia proximal, o sea que estemos retirando el dolor con la terapia física de la extremidad, bueno, desde el pie, la pantorrilla, pero por ejemplo todavía esté presente en muslo y nalga, y aunque en la escala del dolor refiere al paciente que es mayor que en un inicio, sigue siendo estos datos clínicos válidos para determinar que la terapia física está mejorando. ¿De acuerdo? Y bueno, algunos datos que en algunos estudios determinan que los datos clínicos de tanto centralización como dirección de preferencia pues se asocian a buen pronóstico sintomático funcional, menos sesiones, buen pronóstico a corto y largo plazo, la mejor capacidad y relevancia pronóstica de los factores psicosociales, la reducción de la discapacidad crónica, entre otros, como depresión. Y la dirección de preferencia, que básicamente es que el paciente, tanto al preguntarle como en la exploración física, tiene la presencia del dolor en un cierto punto del rango de movimiento y la ausencia o el alivio del dolor en cierto rango de movimiento. Entonces, el que el paciente tenga una dirección de preferencia postural también nos ayuda a que tenga un menor grado de discapacidad, un menor dolor y mayor éxito de regreso al trabajo, entre otras cosas, ¿no? Bien, ahora, en estudios de imagen, pues siempre vale la pena, aunque aquí, bueno, personalmente no soy experto en interpretar imagen, pero quise agregar algunas imágenes para realmente, más allá de llevarnos la teoría, tratar de identificar cuando estemos abordando alguna lumbalgia, pues al menos de forma general ir tratando de identificar cuáles son los datos importantes. Esta es una radiografía completamente normal, donde normalmente no la pedimos de inicio, a menos de que se trate de una cuestión realmente o clínicamente de forma pura mecánica o inclusive traumatismos, ¿sale? O con algunos factores de riesgo que ya comentaremos. Normalmente pedimos una AP, una lateral y una oblicua. Precisamente si se fijan aquí en la lateral podemos ver los agujeros de conjunción muy bien delimitados. Y en las oblicuas nos van a ayudar sobre todo para las pars interauriculares, perdón, ventriculares.
ventrículas, sino más interarticulares, perdón. Precisamente esta proyección es la que nos va a ayudar si es que hay un compromiso en esta región anatómica, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí me gustaría que podamos participar. ¿Quién quiere describir la primera? Yo te ayudo, amigo. Va. Tenemos una radiografía de columna lumbar, una vista lateral, en la cual podemos ver una disminución de algunos espacios intervertebrales y pareciese que hay un aplastamiento de la pareciese que está el aplastamiento entre la torácica, torácica 12 y bueno, más arriba, ¿no? ¿Sería 10? No, es normalmente donde termina o donde empieza la curvatura en la parte inferior, contamos L5, L4, L3, L2, L1. Entonces, exactamente un aplastamiento del cuerpo vertebral por la disminución de la altura, ¿no? Como tal, los espacios interauriculares parecieran, perdón, intervertebrales están conservados, ¿no? Aparentemente. Mari Carmen. ¿Cuál es una radiografía simple lateral? Y pues se puede observar, bueno, estamos a nivel de dos, no, ¿no? ¿De 12 sería? Es que no alcanzo a ver bien las Lo que siempre te va a ayudar a contar es, si por ejemplo aquí te da chance de ver el sacro, el que sigue es L5, es L4, L3, L2, L1. ¿Qué es lo que alcanza a ver aquí alterado? Pues hay un desplazamiento, ¿no? Ajá. Entre L4 y L5. Exacto. Okay. ¿Cómo se le llama eso? Ajá, exacto. Anterolisto. Y esto, pues bueno, está muy evidente, ¿no? Entonces son como algunos datos importantes en la radiografía, no todos, pero que nos pueden ayudar a ir determinando de qué se trata la condición de la lumbalgia del paciente. Esta es una tomografía, si bien es cierto, tampoco la utilizamos de rutina. Doctor Daniel, en tus dos previos, en esa, en lo anterior, a ver, sí, en esta, en la parte lateral, normalmente va a haber una curvatura lumbar fisiológica. Esta curvatura está perdida, hay una rectificación. Si lo alcanzan a verificar en la imagen de la parte del medio, Sí. esa rectificación pues ya nos está hablando de que hay un problema de componente muscular y tendinoso que está evitando que exista esta curvatura normal y bueno, ya más o menos te podría ir dando alguna orientación hacia un esguince o alguna alteración a este nivel, nada más comentarlo como tal. Tiene razón, doctor. Gracias. Muy bien. En la tomografía, aunque también no todos, pero no sé, alguien que me quiera ayudar con esta. ¿Cuál? ¿La del medio o cuál? Sí, o sea, esto es normal. Bueno, es como el punto de referencia de alguna forma. Pues en la del medio también pareciese, o sea, creo que es un poquito complicado ver a qué altura estamos, pero por Sí. el aspecto cuadrado que se ve con lumbares, y también pareciese que hay un aplastamiento de una de las vértebras lumbares. Exacto, un aplastamiento. Sí, como dijiste tú, siempre, o sea, la imagen como tal estaba así, pero lo ideal es que podamos tener una proyección que tome sacro para poder contarlas y saber qué lumbar es, ¿no? Excelente observación. Otros estudios de imagen que suelen utilizarse, Harrison lo comenta, aunque al parecer en la práctica clínica no lo utilizamos de forma rutinaria. ¿Cuál sería como el beneficio entre la resonancia magnética contra la mielografía por TAC? ¿Sí?
Aunque aquí esta no es ninguna de las dos que comenté, inclusive esta es una radiografía normal, solo con medio de contraste o una meliografía, pero por radiografía lateral. 8 horas. Aquí, ¿qué podríamos observar? ¿Alguien que me ayude con la primera? La B y la C. ¿O por qué utilizaríamos una mielografía? No sé, algún daño a nivel de la espina, compresión de la médula. Ok. Sobre todo si hay un compromiso del canal raquídeo, ¿no? O sea, un estrechamiento del canal raquídeo. Ahorita ya vamos a ir viendo cuáles son los datos clínicos, pero quise hacer como un pequeño ejercicio antes de entrar a cada patología y cuáles son los estudios de imagen que nos pueden ayudar, ¿sí? Pero normalmente o de forma rutinaria, si ya estamos con algún compromiso neurológico, datos clínicos neurológicos, solemos utilizar de forma directa en la práctica clínica resonancia magnética, ¿no? Ya que en T2, al ver el líquido hiperintenso, nos va a ayudar a delimitar la anatomía de las raíces nerviosas, ¿sí? Y de esa forma valorar si el canal raquídeo está siendo ocupado o comprometido, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguien con esta? Parece que en la D2 hay en el lado izquierdo, en la visión lateral, hay una pérdida completa de la médula. ¿Una hernia? Ah, sí. ¿En dónde? Ok. Muy bien. Aunque no tenemos sí tenemos una vista axial, que es la que nos va a ayudar a determinar cuando se trata de protrusión, extrusión, etcétera, o solamente herniación. ¿Qué otros datos clínicos son importantes cuando vemos una resonancia magnética, sobre todo en la porción lateral? Las características de los discos intervertebrales, tanto del volumen como de la intensidad. Conforme disminuye la intensidad, podemos inferir que el líquido o la cantidad de líquido en el núcleo pulposo está disminuida, exactamente como comentaban, deshidratado, ¿no? Eso también determina el espacio intervertebral, ¿sí? Cosa que pues obviamente no podríamos valorar en radiografía. Y pues bueno, aquí se es muy evidente, además de al parecer un poquito de esclerosis subcondral, un proceso de protrusión que compromete probablemente la clínica aquí del paciente siendo L5S1, pues sea compromiso neurológico, ¿no? Aquí en la proyección axial, es importante determinar el compromiso. Aquí me gustaría compartirles, voy a dar una pequeña pausa para compartirles de forma dinámica una resonancia magnética para hacer más dinámico el ejercicio, ¿sí? Ok. Estamos aquí en T2. Normalmente las resonancias magnéticas van a ir avanzando desde el lado derecho al lado izquierdo, entonces inferimos que donde inicia el estudio de imágenes derecho. Entonces vamos a ir avanzando y me gustaría si ven algo alterado, comentarme qué es lo que alcanzan a ver. Aquí por simplemente descripción podemos ya ver los agujeros de conjunción. Aquí se ven las raíces nerviosas pues que tienen el espacio suficiente para emerger, ¿no? En las porciones laterales. Ya comenzamos a ver los discos intervertebrales con la presencia de su volumen, ¿sí? Que nos ayuda otra vez a determinar las características, la densidad o la hidratación del mismo. Por ejemplo, aquí, ¿quién me ayudaría a describir los discos intervertebrales que alcanzamos a ver?
René? ¿O qué diferencias encontrarías así de forma? Pues las densidades se encuentran alteradas. ¿En resonancia es densidad o intensidad? Densidad. Ajá, exacto. Bien. Aparte de eso, los las vértebras a nivel de S1, L5, L4 también pareciera, tienen esclerosis secundaria. Ujú. Se encuentran hipotensos, sobre todo predominan L5, S1, L4, L5, en comparación con los demás, un poquito de arriba. Exacto. Si comparamos los discos intervertebrales, por ejemplo, aquí de L5, L4, L3, digamos de L2, L3, L1, L2, en comparación a, por ejemplo, L5 a S1, pues está completamente casi perdido el espacio intervertebral por la deshidratación del disco intervertebral, y esto todavía estamos en una porción lateral, ¿no? O sea, las características del disco intervertebral sí son también determinantes como causa del dolor lumbar. Ya habíamos dicho que como tal no tenían características en donde por sí mismo el disco intervertebral cause dolor. Sin embargo, por ejemplo, aquí por la proximidad, por la esclerosis subcondral, etcétera, pues sí puede ser una causa de dolor, ¿no? Ya en estas porciones ya mediales o centrales, seguimos viendo comprometidos los cuerpos, los discos intervertebrales, y bueno, la evidente protrusión hacia el espacio, hacia el canal raquídeo, ¿no? Seguimos. Entonces podríamos decir que la protrusión de este paciente es lateral o central. Central, exacto. Ahora veamos un T2 axial. Si se fijan, aquí nada más como correlación anatómica y radiológica para saber interpretar un poquito más las resonancias. Si se fijan aquí entre el cuerpo vertebral y la articulación de las facetas, este espacio aquí más oscuro son las articulaciones facetarias. Entonces, en algunas condiciones que ahorita lo vamos a ver un ejemplo muy bonito. Si se fijan aquí, el espacio del canal raquídeo pues prácticamente está libre, ¿no? Y todos estos puntitos negros que vemos son las raíces, ¿ok? Estos espacios que ven aquí entre el cuerpo y las facetas son los recesos laterales de donde emergen las raíces nerviosas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y ya, si se fijan, aquí es la misma resonancia. Si se fijan aquí, ya está el compromiso de la protrusión del disco intervertebral que ocupa un buen porcentaje del canal raquídeo, ¿no? Entonces podemos inferir que aquí el compromiso neurológico pues se va a poder correlacionar bastante bien. Aquí también se ve muy bien la articulación facetaria. Recordemos que las facetas tanto superiores del cuerpo vertebral superior e inferior, ¿no? Muy bien. Sí. La protección sería la hiperdensidad. No, la hiperintensidad es, acuérdate que en T2, que es lo que más nos va a funcionar sobre todo cuando queremos ver tejidos blandos y visualizar el líquido para que circunscriba el tejido adyacente, el líquido va como a resaltar el tejido que realmente es más denso que el líquido, ¿no? Entonces en T2 vamos a poder visualizar el líquido, porque en T1, si visualizamos T1, si te fijas, es muy similar. O sea, aquí no podemos determinar, sí se ve un poquito más hiperintenso las raíces nerviosas en relación al líquido, pero aquí en T2, como comentaba, el líquido se va a ver blanco o más blanco y nos va a poder ayudar a delimitar el compromiso, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a otro caso.
Esperen. Ok. Vamos a ir avanzando. Aquí hay varios datos importantes, sobre todo degenerativos, porque en muchos pacientes vamos a tener lumbalgia y no solo va a ser un solo factor el que determine su causa del dolor. Aquí inclusive se alcanza a ver la característica del pico del oro, que son los procesos osteofíticos, ¿sí? En las porciones más anteriores, tanto del cuerpo vertebral superior como inferior, que van a confluir junto con el disco intervertebral, ¿sí? Que puedan ser esta una causa de dolor. Las características de los discos intervertebrales, con la disminución de la intensidad que refleja pues, la cantidad de líquido en el núcleo pulposo, etcétera, ¿sí? Si se fijan, en los cuerpos vertebrales aquí ya se ven con muchos procesos osteofíticos, ¿no? Bien. Aquí también podemos ver los agujeros de conjunción y si se fijan, ¿les parece que estos agujeros de conjunción son más amplios o más estrechos que los que hemos visto? Más estrechos, exactamente, ¿no? Exacto. ¿Qué otros datos importantes son en los mismos procesos osteodiscales, o bueno, así más o menos se les conocen, que pueden comprometer el canal raquídeo, ¿sí? O sea, otros factores que pueden ayudar que el canal raquídeo se comience a estrechar, ¿no? Otras características, aunque si bien es cierto lo vamos a ver mejor en las axiales, son las hipertrofias facetarias, ¿sí? Pero aquí lo importante es ver de forma lateral los agujeros de conjunción, los espacios intervertebrales, las características del disco y ver si hay algún proceso de pues, tanto herniación, extrusión o protrusión de un cuerpo. Aquí les llama la atención algo más. Este es sacro, L5, L4, L3, L2, L1. Aquí se alcanza a ver un poquito, ¿no? Cómo empieza a salir el disco intervertebral, ¿no? Ok. Aquí se ve un poquito más. Un paciente de 60 años. Ahora, vamos a ver el axial, ¿sí? Vamos a ir tratando de determinar cómo se ve el espacio raquídeo, ¿no? Si se ve libre o ocupado, etc. Aquí, inclusive de forma inicial, aunque en la imagen va a ir cambiando, el espacio el canal raquídeo ya se ve más estrecho, como tal. ¿Cuáles son las cosas que aquí podemos encontrar que son determinantes para el estrechamiento del canal raquídeo? Vamos a buscarlas. Digo, están presentes en todas, pero quiero ver en cuál está como más presente. Por ejemplo, esta. ¿Recuerdan qué era esta estructura? Exactamente. Hay una hipertrofia de las articulaciones facetarias. ¿Recuerdan qué era esto? Esto que también es como más... No, los pedúnculos están acá. Esto ya estamos adentro del canal raquídeo realmente. Esto lo que se ve aquí son las raíces nerviosas. Nada más. Este líquido, estas son las raíces nerviosas. Y estos son los ligamentos amarillos. O sea, tanto el componente de hipertrofia facetaria, de hipertrofia de los ligamentos amarillos, e inclusive la presencia o no de algún proceso herniario del disco intervertebral, todo esto va a comprometer el canal raquídeo. Ahora, otro dato importante nada más para agregar es que recordemos otra vez, si existe hipertrofia facetaria, por ejemplo aquí, estamos aquí tomando una porción del cuerpo vertebral, las facetas, y se acuerdan que habíamos dicho de los espacios de los recesos laterales por donde emergen las raíces nerviosas, ¿sí? Aquí como lo ven, está también más estrecho, ¿no? Entonces nada más como
creo que lo que más me interesa también de la presentación es que cuando tengamos enfrente una resonancia podamos, al menos de forma general, identificar un poco este tipo de elementos, porque pues tenemos muchos pacientes adultos mayores y que las causas de lumbalgia, si es que lo abordamos y les pedimos resonancia, pues nosotros mismos tengamos, al menos de forma inicial, la capacidad de detectar estas cosas, ¿no? Bien. Regresamos a la presentación. En otros datos de resonancia magnética, si se fijan, esto sigue siendo T1, aquí no, es T2, perdón. Y si se fijan, podemos ver el cambio de la intensidad en los cuerpos vertebrales, lo cual nos ayuda a sospechar que, aunque no sabemos la etiología, simplemente el cuerpo vertebral está infiltrado, ¿no? En el sentido axial, hay bueno, en esta página que se la recomiendo muchísimo, que es donde estábamos viendo las imágenes, pueden buscar cualquier tipo de imagen, cualquier condición, y les van a poner imágenes dinámicas de los casos y bastante bueno. Son también tomadas de esta misma página, en donde comentan que inclusive en los procesos infiltrativos de los cuerpos vertebrales hay una cosa que se llama signo de la cortina, en donde básicamente hay un compromiso de un crecimiento, un compromiso posterior del cuerpo vertebral que va a comprometer la cámara anterior del canal raquídeo, ¿sí? Entonces, obviamente, pues también va a haber un componente compresivo a ese nivel por infiltración, y que, bueno, eso, a la sospecha de algunos datos clínicos más el hallazgo de la resonancia, pues pidamos una gamografía, ¿no? Para ver la infiltración ósea. Bueno, más allá de hablar completamente de cada condición, lo que valdría la pena aquí nada más es puntualizar cuáles son tanto datos clínicos, fisiopatológicos y de imagen que nos pueden ayudar en el abordaje de las causas probables de la lumbalgia, ¿sí? No todas las hernias de discos van a tener un componente de radiculopatía. Tan es así que hay pacientes que por hallazgo podemos encontrarlo, pero son completamente asintomáticos. Puede haber una lumbalgia, como dije, con o sin irradiación. Va a haber una limitación mecánica vertebral, sobre todo hacia la flexión, ¿sí? Hay un dolor, el dolor puede aparecer cuando se siente el paciente y suele tener la irradiación en relación al dermatomo de la raíz nerviosa que está siendo comprometida, ¿de acuerdo? Aquí podemos visualizar la característica clínica que nosotros tenemos que interrogar del paciente, ¿sí? En donde tratamos de ser lo más enfáticos y puntualizar cómo es la irradiación del dolor, más allá de las características, la irradiación, ¿no? Para determinar a qué nivel está siendo comprometido, ya sea L4, L5, S1, etc. ¿Sí? Como ya dijimos, la prueba de la SEG o Bragat, ahí. Como datos fisiopatológicos generales, pues es la susceptibilidad del anillo fibroso, la salida del núcleo pulposo. Aquí estamos de forma cronológica viendo el proceso en el que el anillo fibroso es susceptible y comienza a edentrarse el núcleo pulposo, se fractura el anillo fibroso y empieza a protruir, ¿no? Bueno, desde protrusión, extrusión, o inclusive que ya se secuestra, o sea que una porción del núcleo pulposo deja de estar unido al resto, e inclusive la podemos encontrar en el canal raquídeo, ¿sí? Aunque la clínica suele ser muy evidente, la resonancia es importante, sobre todo para ver si el dato de la herniación puede ser tanto conservador como quirúrgico, y determinar la localización del mismo, ¿de acuerdo? Y como la imagen que vimos, ¿no? Muy bien. Como ya vimos también en las otras imágenes de forma dinámica, la estenosis lumbar espinal o el canal raquídeo estrecho, que son varios factores, ¿no? Lo que lo determinan o juegan para que esté presente esta condición.
tanto de forma adquirida, la espondilolistesis, escoliosis, espondilosis, traumas, cirugías, osteoporosis, todas estas condiciones multifactoriales que determinan que existan cambios en los cuerpos vertebrales, los procesos osteofíticos, la hipertrofia. Bueno, aquí también me faltó agregar el peso. La hipertrofia de las facetas interarticulares, la hipertrofia de los ligamentos amarillos, inclusive la herniación de disco, ¿no? Todas estas, un dato clínico importante para diferenciar de la radiculopatía por hernia de disco o estenosis lumbar espinal es inclusive el dolor al caminar o a la bipedestación, ¿sí? Y el alivio en la sedestación. Normalmente en la radiculopatía por hernia de disco el dolor aumenta en la sedestación y el paciente suele levantarse para evitar ese dolor. Hay un cierto alivio en la bipedestación. Inclusive en la posición en flexión también suele aliviar el dolor por estenosis lumbar. Inclusive tomaba un ejemplo del Harrison, en donde, por ejemplo, los pacientes necesitan andaderas o cuando van al súper utilizan el carrito y hacen una pequeña flexión para precisamente liberar un poco el canal raquídeo y por ende aliviar un poco el dolor. ¿De acuerdo? Ahora, no todas las estenosis lumbares espinales tienen un componente radiculopático, ¿sí? Pero cuando existe, pues, suele ser asociado a una osteoartritis, pero también pues tomando en cuenta los otros factores, ¿sí? Ya que es una combinación de todos, ¿no? Porque puede haber una osteopatía discal, una hipertrofia facetaria, hipertrofia ligamentaria, inclusive la presencia de fracturas por aplastamiento, porque el paciente tiene osteoporosis, ¿no? O abscesos epidurales, entre otros. Y pues bueno, la clínica, como ya hemos dicho, pues puede ser la irradiación, la hipoestesia, anestesia o debilidad focal, ¿sí? Otras condiciones como espondilosis o espondilolistesis, que bueno, aquí lo que más relevante va a ser el hallazgo de imagen, ¿sí? Y pues bueno, los grados en relación al desplazamiento del cuerpo vertebral. Es más frecuente que sea hacia anterior, pero también hay tanto anteriorlistesis. Es menos frecuente la retrolistesis. En la retrolistesis va a ser más frecuente a nivel cervical, pero la más frecuente a nivel lumbar es anterolistesis. Sí. Neoplasias, como ya comentamos, la lumbalgia como síntoma neurológico es más frecuente en cáncer. O sea, el síntoma neurológico más frecuente en cáncer, hasta en un 20% puede ser la lumbalgia, ¿no? Entonces, realmente, aunque hay algunos tipos de cáncer que suelen tener predilección hacia metástasis a hueso de cuerpo vertebral, sin embargo, comenta la bibliografía que muchos otros pueden hacerlo, ¿no? Entonces, como algunos principales, cáncer de mama, próstata, linfoma, renal, pulmón, tiroides y también otros, ¿sí? Algunos procesos infecciosos o inflamatorios, como puede ser la osteomielitis, la enfermedad de Pod, que bueno, ahí el uso de la resonancia pues, nos va a ayudar, sobre todo de forma temprana, ya que la radiografía no va a evidenciar la osteomielitis de forma aguda, solo crónica o ya más tardía, o el absceso epidural espinal, bueno, algunos datos clínicos que son, si se fijan en todas estas condiciones, la clínica puede ser muy similar, por eso la importancia de que en el algoritmo de la sospecha diagnóstica determinar cuál es la que puede ser una causa severa o de importancia clínica, de apoyarnos de estudios de imagen. Algunos otros como trauma, que bueno, ahí la asociación de la historia clínica va a ser más sencilla, metabólicas, entre otras. Y bueno, el tratamiento, aunque más allá de meterme a cada uno de forma general, se propone, por ejemplo, en este artículo comentan el acetaminofén, que bueno, no ha demostrado una mayor evidencia en relación al placebo, no, analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos, que pueden tener una cierta efectividad a corto plazo, pero pues no tienen una utilidad clínica en el dolor de tipo radiculopático, porque pues, eso es neuropático, ¿no? Entonces podríamos ahí utilizar otro tipo de medicamentos
como algunos anticonvulsivantes, como, o bueno, para dolor neuropático, como gabapentina, siendo el beneficio precisamente para este tipo de pacientes. Un segundo. Los opioides que también tienen un cierto efecto a corto plazo para el alivio del dolor y recuperar un poco la funcionalidad, pero pues bueno, a largo plazo no se recomienda. Algunos relajantes musculares, anestésicos locales, corticosteroides orales no tienen un beneficio precisamente en el dolor agudo, lumbalgias agudas, ya que precisamente pues, son las que nos van a pegar si es que hay algún componente clínico inflamatorio, insidioso, progresivo, crónico, de tipo, como comentó el doctor, articular, inflamatorio y no mecánico. Y bueno, algunos antidepresivos, porque ya vimos que en algunos casos se puede asociar a cuestiones psicosomáticas, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente, como había comentado, el método Mackenzie tanto es para la evaluación, diagnóstico y también terapia de los pacientes. La manipulación osteopática, acupuntura, si bien han reducido han demostrado ser efectivos en las lumbalgias agudas de tipo mecánicas, como también la acupuntura ha demostrado un beneficio menor en las terapias convencionales, obviamente en las causas mecánicas, masajes o terapia de masajes, una leve mejoría. Todo esto en los casos obviamente de lumbalgias mecánicas o musculoesqueléticas sobre todo. Y pues bueno, el uso de la terapia quirúrgica o invasiva en los casos donde pues, el compromiso neurológico está presente, porque es una determinación, y pues bueno, que en los estudios de imagen sea evidente el compromiso neurológico por una patología estructural, ya sea por estenosis el canal raquídeo, la herniación herniación discal, entre otras cosas. Y listo, doctor. No sé si nos quiera ayudar a agregar alguna otra cosa. Sí, mira, pues bien por tu clase. Sí me gustaría comentar lo siguiente. En toda la exploración física del aparato musculoesquelético tenemos que realizar movimientos activos y movimientos pasivos. Los movimientos pasivos son los que va a realizar el paciente sin una resistencia, y si no los puede realizar, podríamos decir que va a haber un compromiso de tipo articular como principal causa. Posteriormente vienen los movimientos activos en los cuales tú vas a aplicar fuerza contra el tipo de movimiento que vas a realizar, y si aquí en algún momento tampoco lo puede realizar el paciente, ya hablaríamos de que hay un compromiso además de tipo muscular. Entonces, esto sería parte de lo que debemos de mencionar. Cuando vas a revisar la región lumbar, conviene que descubras al paciente y que en algún momento no te limites solamente a la parte lumbar, sino también a la parte de las extremidades inferiores, como ya lo habíamos mencionado, y además de mencionar la exploración de tipo musculoesquelético, también tendrías que valorar cómo está desde el punto de vista circulatorio y desde el punto de vista neurológico, ya que todo como tal te va a complementar para que puedas realizar un síndrome como tal. Y mencionar que si ya tienes algún compromiso de tipo neurológico, como alguna pérdida de las funciones básicas por ejemplo, de la vejiga o del colon, pues esto ya lo convierte en una urgencia, y en algún momento pues tendrías ya no que irte tan despacio, sino incluso poder valorar un procedimiento quirúrgico, en este caso como una urgencia ya como tal. Ya mencionaste pues la parte
musculoesquelética como la más frecuente en relación a todas las etiologías que pueden estar posibles, sin dejar pasar por alto las causas de tipo traumático, la posibilidad de una fractura osteoporótica como también causa del mismo, o irte a situaciones más raras, como también ya lo mencionaste, causas de tipo fibromialgia, de tipo dolor miofacial, que ya lo veremos un poquito más adelante cuando vemos el tema de fibromialgia, y nos abordaremos un poquito más con respecto al tratamiento farmacológico que se pueda mencionar. Aquí nada más mencionar que la electromiografía es un estudio muy importante del cual no mencionaste mucho, pero que independientemente, después de tener un estudio de imagen que nos puede dar luz de anatómicamente cómo se encuentra el paciente, el estudio funcional, que sería la electromiografía, en la cual te va a decir los sitios, los niveles en donde pudiera estar afectadas las raíces nerviosas, pues te pueden dar más luz, y pues no sería un error programar una intervención quirúrgica sin tener bien establecidos los sitios exactos, porque aunque se vea una herniación muy grande, una listesis muy acentuada, si no tienes corroborado el sitio anatómico, pues puede ocasionar un error en tu tratamiento. Entonces, pues a grandes rasgos es lo que podríamos comentar al respecto. No sé si alguien tuviera algo más que agregar o alguna duda acerca del tema. Acá todo bien, doctor, y gracias por, sí, cierto, el comentario de la electromiografía, sobre todo en el caso de antes de programar los procedimientos quirúrgicos, para corroborar, ¿no?, que la clínica, tanto la correlación clínica radiológica, y que pues sí sea también la funcional, ¿no?, a través de los potenciales. Gracias, doctor. Perfecto, pues si no tiene nada más que agregar, pues nos veríamos el día de mañana con el tema de artropatías por cristales, y buen día tengan todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, máster. Nos vemos mañana.